Vamos a iniciar este vídeo con el concepto de sintagma. El sintagma es un elemento fundamental en la oración, por eso tenemos tanto interés en ver exactamente qué es. Concretamente en este vídeo vamos a ver qué es un sintagma, qué estructura tiene, es decir, de qué está formado y cuántas clases de sintagmas conocemos. ¿Qué es un sintagma? Pues es una palabra o un conjunto de palabras en torno a un núcleo. Esa palabra o ese conjunto de palabras actúan como un bloque, como un todo, y tienen distintas funciones dentro de la oración. Vamos a ver ahora cuál es su estructura y su clasificación. ¿Qué estructura tiene? ¿De qué está formado un sintagma? Hemos dicho antes que se agrupa en torno a un núcleo. Esa palabra o ese conjunto de palabras se agrupan en torno a un núcleo. Luego, la palabra más importante o la estructura más importante corresponde precisamente a ese elemento. El núcleo es el elemento fundamental en la estructura del sintagma. Y ese núcleo puede ir acompañado por otros elementos que veremos más adelante, que pueden estar situados detrás o delante. Y vamos a ver ahora cuántas clases de palabras conocemos. Siempre que tenemos que hacer una clasificación tenemos que encontrar o tenemos que basarnos en un criterio. ¿Qué criterio vamos a elegir nosotros para hacer esta clasificación? Pues precisamente nos vamos a fijar en el núcleo. Dependiendo de qué palabra sea ese núcleo, vamos a hablar de sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adjetival, sintagma adverbial y sintagma preposicional. Y ya estas palabras nos dan una pista. En el sintagma nominal, el núcleo o la palabra más importante será el nombre. En el sintagma verbal, el verbo. En el sintagma adjetival, un adjetivo. En el sintagma adverbial, un adverbio. Y el sintagma preposicional está encabezado por una preposición. Está formado a su vez por una preposición y un sintagma nominal. Y vamos a abreviar esos sintagmas de la forma que tenemos aquí. Sintagma nominal, verbal, adjetival, adverbial y preposicional. Concretamente, la estructura del sintagma nominal es núcleo, determinantes que pueden o no pueden aparecer, por eso están puestos entre paréntesis, y adyacentes que también pueden o no pueden aparecer. Vamos a pasar a hacer un ejemplo práctico de estas clases de sintagmas. Tenemos a la izquierda las clases de sintagmas que hemos visto y a la derecha tenemos palabras que nosotros vamos a tener que relacionar o que clasificar. Empezamos con la primera. En la primera tenemos ayer. Ayer significa tiempo. Es por tanto un adverbio. Luego es un adverbio que es el núcleo ¿de qué? Pues de un sintagma adverbial. A-D-V. Ayer entonces es un adverbio, núcleo, porque es la única palabra que tenemos aquí y que forma parte de un sintagma adverbial. Pasamos a hicimos. Hicimos es un verbo, es una forma verbal. Es un verbo, luego es también, como es la única palabra que tenemos, es el núcleo de este sintagma. Luego hicimos será un sintagma verbal. Y aquí tenemos un bizcocho. Un bizcocho está formado por dos palabras. La palabra más importante es bizcocho. ¿Por qué? Porque es la que nos aporta el significado que a nosotros nos hace comprender este grupo de palabras. Bizcocho es un nombre o sustantivo y es también el núcleo de estas dos palabras que hemos dicho que es la más importante. Luego, como es un nombre, todo ello será un sintagma nominal. Y concretamente, si nos vamos a la estructura del sintagma nominal, vemos que puede tener otros elementos que pueden o no aparecer. En este caso aparece que es un determinante. ¿Qué diferencia existe entre un determinante y un adyacente? Vamos a concretarlo. El determinante es una palabra que acompaña al nombre y lo que hace es limitar su significado. Si yo digo la palabra bizcocho, puedo referirme pues a cualquier bizcocho, pero si yo digo un bizcocho me estoy refiriendo a un bizcocho en concreto. Está concretando, está limitando el significado de bizcocho.
Y los adyacentes, cuando acompañan al nombre, lo que hacen es matizar el significado del nombre. Añaden algún elemento que nos hace que el significado sea distinto o sea más concreto. Pasamos a la siguiente palabra. Tenemos buenísimo. Buenísimo es un adjetivo que está además expresado en grado superlativo. Es un adjetivo. Como es la única palabra que tenemos, será también el núcleo. ¿De qué? Pues si es un adjetivo, de un sintagma adjetival. Y por último tenemos con mucho chocolate. La palabra más importante de estas tres es chocolate, que es un nombre o sustantivo. Como es la palabra más importante, es el núcleo. Luego, con mucho chocolate es un sintagma nominal. ¿Qué le acompaña ahora ¿Qué acompaña a este sintagma? Le acompaña una preposición y mucho, que es un determinante. Indica una cantidad de chocolate no precisa, es un determinante concretamente indefinido. Luego, el determinante y el núcleo formarían un sintagma nominal y todo esto podríamos poner que es un sintagma preposicional porque va encabezado con la preposición con, sintagma preposicional. Pues podemos concluir este vídeo viendo un poquito el resumen. Hemos visto qué es un sintagma, cuál es su estructura y cuál es su clasificación. Y de un modo gráfico hemos visto con ejemplos reales